Listo, Víctor. Entonces ya estamos grabando, mi pana. Gracias por la paciencia. Unos pequeños errores Ok, técnicos antes de comenzar la sesión. Pero bueno, para no darle más larga al asunto, déjame colocar por acá el temporizador para llevar un conteo acá del tiempo y que nos avise. Perfecto. Y una de las cosas que te quería preguntar antes de adentrarnos en este tema de la sesión uno a uno, viene siendo esta primera respuesta que me dejas acá en el formulario, que yo coloco en la pregunta, ¿cuál es tu propósito al hacer una sesión uno a uno con el CryptoPana y qué te gustaría sacar de esto? Y tú me dices que a ti te gustaría una nueva mirada al mercado. Mi pregunta es, ¿cuál es tu mirada actual y por qué quieres una nueva mirada? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo que requiere, digamos que, una nueva mirada, un chequeo, ¿no? Y si te está funcionando o no te está funcionando. correcto. Yo creo que, bueno, ahora que la estoy viendo la respuesta, creo que no debe haber sido así. No, no tanto al mercado, sino al trading en general como sistema, vamos a decir así, como planteamiento, como profesión, como actividad, ¿no? Ok, O sea, ya, como te dije en otra respuesta, creo que, bueno, ya yo tengo algún tiempo en esto, ¿no? Y básicamente yo lo que buscaba era la consistencia ahorita. O ok, después de haber pasado por bastantes etapas, ¿no? Había hablado ahorita de los indicadores, la etapa del price action, también la nave, por supuesto, obviamente, que es muy interesante, totalmente el sistema, o sea, bastante sistema como tal, ¿verdad? ujú, Pero siempre hace falta, y yo una nueva mirada del sistema en general, de cómo plantearse un sistema para buscar mejor consistencia. Porque quizás uno va planteándose, buscando, o quizás el principal error que tiene uno como trader novato, ¿no? Que inicia es tratar de buscar la panacea, buscar el sistema que sea el perfecto, y por eso uno va saltando de sistema en sistema sin conseguir la consistencia. Y esa es la parte donde yo ahorita quisiera buscar los refritos de esta sesión. te entiendo, te entiendo. Ahora, porque más abajo en el formulario tú me colocas que, a ver, ¿dónde está la respuesta? Aquí está, ¿no? Que si tienes un plan, una estrategia, un acercamiento definido y tú me colocas que no. Y mi pregunta Correcto. sería, esta posición que me pasaste, entonces, ¿cómo la asumiste? ¿Cómo tú asumes una posición en el mercado si no tienes ese acercamiento? O sea, ¿cuáles son los pasos que sigues? ¿No? Al momento, porque por acá veo que tienes unas medias móviles, me imagino que son estas líneas que están cruzando de izquierda a derecha. Acá tienes Sí, como una correcto. especie de bloques que me imagino que estarán correspondidos con soportes y resistencias. Acá tienes una línea horizontal, Correcto. tienes Uh como -huh. puntos de quiebre y regresión. O sea, lo que estoy viendo, simplemente la gráfica que me pasaste, es que en efecto manejas cierta serie de conceptos, porque también me colocas que tienes 2 años, si leí correctamente, sí, aquí está, ¿no? Que tienes 2 años en el mundo del trading, ¿cierto? Obviamente que en 2 años se aprende cierta cantidad de cositas. Y por lo Correcto. visto tú manejas esa cierta cantidad de cositas, cierta cantidad de herramientas, vamos a llamarlo más técnico, ¿no? Cierta cantidad de herramientas. Sí, mi pregunta es, Uh -huh. cómo tú asumiste esta posición? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pero pasa que tendría que acordarme porque tengo tiempo que no o sea, tendría que ver cuál fue eso, tengo tiempo de que la hice, ¿no? Pero obviamente allí en este caso particular de esa Ujú. posición, ¿verdad? Por lo que estoy viendo, aunque yo tengo por ahí la explicación, pero no la veo. Básicamente utilizo soportes y resistencias, ¿verdad? Ujú. En price action, son price action ahí, ¿no? Las medias móviles que están colocadas allí simplemente son móviles mayores de 100, 250, que sirven como referencia hacia lo que puede ser la tendencia general del mercado, ¿no? Ahora, Más una que pregunta, Víctor, una... disculpa que te interrumpa. ¿Esas medias móviles las tomas en consideración en esta temporalidad? En M5 no. Están colocadas allí porque lo sobrepuse, porque lo tengo Exacto, ¿cómo porque decir así? viene desde, no las puedes mover cuando las tienes así, ok, correcto. No, era nada más, tenía esa duda. Si las usas en esta temporalidad o en una temporalidad mucho mayor. Para temporalidades mayores en H1 y en D1 Ok, para ver la tendencia del activo. Luego cuando entro ya a M5, ¿verdad? Y ya para buscar la posición, para buscar ejecutar la posición. Y en este caso ya, por eso
hago la análisis de temporalidad mayor o temporalidad menor, pues. O Correcto. sea, buscando primero desde uno, allí planteo, por eso es que están las rayas, como decir así, que son los soportes y resistencia que se van marcando en temporalidades mayores, y para luego entonces venir al análisis de ejecución, vamos a decir, en M5, pues, que ya, Ok. porque ya esto pues, una Sí, proyección exacto. de día. Exacto, no, ya es que son tus velas ejecucionales, donde Correcto. buscas la medición de riesgo, ¿no? Aquí va mi entrada, aquí va mi stop loss, hacia qué estoy apuntando por A, B y C, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate lo que me estás diciendo, en efecto sí tienes un acercamiento, en efecto sí tienes un Sí, planteamiento. Lo que me atrevería a decir que no tienes es ese planteamiento escrito, ¿no? Es como una especie de los 10 mandamientos para los cristianos, para los católicos. Tú necesitas, mi primera recomendación sería esa, ¿no? Tú necesitas escribir esto que me estás correcto. colocando acá, necesitas redactarlo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de redactarlo? Porque eso es lo que te hace esa va a ser tu herramienta de medición. Fíjate que otra de las preguntas que te tengo acá, que también me respondes que no, es si tienes algún método de evaluación de tu propio progreso. Y la única forma de evaluar tu progreso es si tienes una ruta, ¿no? Es si tienes como una especie de mapa, ¿no? Imagínate que yo te digo, bueno, tienes que caminar desde aquí hasta allá. Y yo no te digo dónde es allá y tampoco te digo dónde es aquí. Aquí se supone que es donde estemos tú y yo, pero allá, ¿dónde es allá? ¿Por dónde tienes que pasar? ¿Cómo sabes que llegaste? ¿Cómo sabes que estás cerca? ¿Cómo sabes que estás lejos? ¿Cómo sabes que estás caminando en el camino correcto? ¿Cómo sabes que no es hacia el otro lado? ¿Cómo sabes que puedes llegar a pie y cómo sabes que no tienes que tomar un avión? No, o sea, la única forma de tú saber hacia dónde vas es si tienes la ruta trazada. Y la única forma de tener la ruta trazada dentro de esto que nosotros llamamos trading, que nosotros llamamos eh, trading financiero, financial trading, es si tienes un acercamiento escrito. Sí, porque va a ser tu serie de reglas. Digamos que esa es una de las razones por las cuales yo favorezco mucho la utilización de bots y robots y algoritmos e inteligencias artificiales, machine learning y todos estos software programáticos para hacer trading, porque el software tiene un protocolo, tiene un código, tiene un programa y el programa simplemente ejecuta. No es como cuando tú prendes la computadora, tú le das prender y esa vaina prende y ya, eso no le da como, ay, mira, tengo flojera, uy, no, me da miedo, uy, no, qué ladilla tengo. No, 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 la máquina prende y ya. Tú le das a abrir Microsoft Word y eso abre Microsoft Word y ya. ¿Cierto? O sea, porque está ejecutando un protocolo para lo cual está programada. En este caso, tú, a pesar de que eres un ser humano, también necesitas un protocolo y necesitas escribir ese protocolo porque nosotros si bien ejecutamos procesos de trading discrecional, si tú y yo bien ejecutamos procesos de trading en los cuales escogemos qué operativas asumir y qué operativas no asumir, y eso es lo discrecional, nosotros también tenemos que tener una serie de reglas en orden de saber cómo filtrar la posición. Porque si nosotros no filtramos posiciones, entonces vamos a empezar a asumir a diestra y siniestra cualquier cantidad de posiciones sin saber la razón de ello. Más allá de medias móviles, más allá de soportes y resistencias, que aquí está claro. Esto me parece una... ¡Wow! Esto para acá es un modelo de compra, ya voy a poner acá una línea y un pelo más grueso para que se vea. Modelo de compra, seguidores de mercado. Aquí está modelo de venta, seguidores de mercado. Listo, tan sencillo. Si seguramente te habrás visto algún video del CryptoPana que hable de eso. Acá Sí, claro. tienes que, acá tienes resistencia y aquí qué, esa, ay, ya, moví la foto, esa resistencia se transformó en soporte aquí. Eso. Ujú. Listo, listo. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón de entrada, no? Porque tú puedes entrar porque el soporte se convirtió en perdón, la resistencia se convirtió en soporte. O tú puedes entrar en este pullback que se genera acá, que este pullback justo coincide con este bloquecito que está aquí, ¿no? Ya déjame marcarlo. Con este bloquecito que está aquí. ¡Pam! Voy a ponerlo transparente y ponerlo naranja para que se vea bien lo que estoy tratando de decir allí. Y fíjate que en la parte superior de ese bloquecito que se forma allí, tenemos ese toque allí. ¡Pam! Tenemos justo Correcto. este toque de esta vela. Entonces tienes varias razones de entrada, tienes varias formulaciones. En esta gráfica tienes por lo menos uno, 2, 3, 4, 5, 6. Tienes hasta 7 modelos de entrada distintos para apalancarte en distintos movimientos. ¿Cierto? Tú decides cómo te apalancas. Pero la pregunta que te tienes que hacer es, cuál o cómo yo escojo esas formas de apalancamiento. Cómo yo sé que aquí sí y aquí no.
a ti no te falta, o no es que tú no tengas, como dices acá, lo que pasa es que, bueno, nada más puse sí y no puse como que casi la tengo, pero no es que te falte un Exacto. plan, no es que te falte un acercamiento, no es que te falte una estrategia, porque tienes las herramientas. Lo que pasa es que tienes que armarlo, ¿no? Tienes que darle un sentido. ¿Cómo sacar ese sentido? Eso, por cierto, lo estaba mencionando el día de ayer. Creo que todavía estás viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Ok, acá me voy a ir a mi canal. Hay una serie de videos que justamente los estaba conversando el día de ayer, que son estos. Cómo hacer una que hablan sobre, ay, no Antes de alcancé a comenzar, escuchar el sonido aquí, que es sobre el sistema de trading, ¿no? O sea, cómo ejecutarlo, cómo hacerlo, qué necesitas, qué no necesitas, las preguntas importantes, ¿no? Porque hacer trading va a depender mucho de tu propio sistema, tu propio plan y la propia estrategia que estés utilizando. La idea es que tú mismo tengas una formulación para guiarte, ¿no? Ahí es cuando el trading deja de ser tanto ciencia y se convierte un poquito más en arte, ¿no? En algo subjetivo. Porque particularmente en esta posición, a mí me hubiese encantado apalancarme en este soporte, en esta resistencia convertida en soporte. Me hubiese encantado Ok. apalancarme allí. Quizás habría otro especulador que le hubiese encantado apalancarse en este pequeño pullback en la parte de abajo. ¿Sí? Habrá otro que le habrá gustado apalancarse cuando estuviésemos chocando con el bloque en velas superiores en este retroceso hasta este movimiento. Ya tú decides de qué forma te apalancas y dónde te apalancas. Pero la única forma de saber eso es si lo tienes escrito. Es si sabes qué es lo que estás buscando. Porque si no sabes qué es lo que estás buscando, entonces, coño, cualquier movimiento te puede llegar a parecer una entrada. Y allí es cuando perdemos dinero. Cuando empezamos a ver patrones donde sí los hay, pero no son patrones que nos han dado una respuesta óptima en el pasado. Y la única forma de saber lo que te da una respuesta óptima en el pasado es si desde hoy tenemos un marcaje, tenemos una metodología que de aquí a los próximos 2 meses nosotros ejecutamos paso a paso todos los días, y de aquí a los próximos 2 meses, cuando tengamos, qué sé yo, 250 posiciones, 200 posiciones, 50 posiciones, las posiciones que sean de aquí a 2 meses, tú evalúas, ok, ¿qué tan bien me fue en estos últimos 2 meses? Porque el sistema de evaluación va de la mano con la creación de la estrategia. El sistema de evaluación es la misma estrategia. Es saber qué tan rentable eres tú durante los próximos, qué sé yo, 2, 3, 4, 5, 6 meses, utilizando esto mismo, utilizando estas mismas reglas, utilizando esta misma nomenclatura, utilizando este mismo patrón. Y allí había una discusión que tenía por Twitter en estos días, que es el tema de, no es que, no es que los patrones no funcionen, lo que no funciona es que nosotros no somos consistentes con la aplicación de ese patrón. La consistencia no viene de la mano de la estrategia, la consistencia viene con la capacidad que tenga el trader para ejecutar el plan que él mismo escribió y, digamos que, entre comillas, hacer valer su palabra, ¿no? Porque al final tú vas a pasar cierta cantidad de horas, cierta cantidad de días, cierta cantidad de semanas vigilando el mercado con lo que tú mismo dijiste, no con lo que te enseñé yo, no con lo que te enseñó otro curso, otra academia o alguien más, no, sino con lo que tú mismo sabes que te funciona a ti, porque tú lo has visto en el pasado que te funcionó, porque tú lo hiciste de esa forma. Puedes utilizar medias móviles si quieres, puedes utilizar RSI, puedes utilizar MACD, puedes utilizar lo que tú quieras. Al final es una burda apuesta lo que estamos haciendo acá, pero necesitas la estrategia, ¿no? Necesitas el plan. Tienes las Ok. herramientas, o sea, es como que tienes el swing, pero te falta el flow, ¿no? Tienes las herramientas, tienes, sabes para qué funcionan, las entiendes, porque claramente que las entiendes, porque si no, nada de esto estuviese aquí en la pantalla, pero te falta es la esquematización. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Sí, correcto. E incluso aparte de eso, lo que también te lo planteé en el cuestionario, una duda o algo que estoy fallando, pero no consigo el sistema y para el sistema de evaluación. ¿Cómo hacer el sistema de evaluación de este plan? Ajá, yo puedo escribir el plan, como tú lo dices, paso a paso, y bueno, eso me ayudará, me facilitará en el momento de la ejecución, ¿verdad? Obviamente. Luego de que hago esa ejecución, Uh -huh. ¿cómo hago el sistema de evaluación? Eh, agarro la gráfica, hago esto, hago un screenshot de la gráfica, pongo todos los datos, un análisis después de que cierre el mercado, el fin de semana. Eh, ¿Cómo se hace eso para entonces luego con esa evaluación, Uh ¿verdad? -huh, uh -huh. O sea, afinar el propio plan de trading? Te entiendo, entiendo la pregunta y es una pregunta muy, muy válida. Y la respuesta va a depender
de aquello que quieras evaluar. Es decir, tienes que definir qué es lo que quieres tú primero y principal con respecto a la estrategia. Número uno, puedes llegar a querer aumentar la cantidad de posiciones. Si tú quieres aumentar la cantidad de posiciones, entonces evaluamos el plan en base a cuántas posiciones me dio en las últimas 50 operativas, en los últimos 50 días, en los últimos 2 meses, y vemos si hay algo dentro del plan que está evitando que yo aumente. Ponte tú que en las últimas, qué sé yo, en los últimos 2 meses, el plan que ya tú escribiste, la estrategia que ya tú tienes redactada, te da a ti, vamos a asumir algo, te da a ti 3 posiciones por día, pero tú no quieres 3 posiciones al día, tú quieres 10, tú quieres 20, tú quieres 50 posiciones al día, por ejemplo, ¿no? Tú quieres esa cantidad. Entonces tú tienes que ver qué es lo que te está evitando tener esa cantidad de posiciones al día. Puede ser que estás haciendo el sistema muy complejo, puedes hacer que necesitas muchas variables. Es un ejemplo que le colocaba el día de ayer a uno de los compañeros, ¿no? O sea, es como que tú salgas a la calle y tú digas, bueno, la única forma de que yo voy a caminar de aquí hasta el otro lado de la calle es solamente si veo a una señora con vestido amarillo cruzando, a un perro cojo corriendo y un camión de basura con 2 toneladas de basura adentro. Si eso no pasa, entonces yo no cruzo la calle. Coño, hay una probabilidad muy baja de que eso ocurra todos los días. Entonces todos los días vas a verte digamos que en la incómoda situación de que vas a bajar, vas a querer cruzar la calle, pero como el filtro que estás utilizando es muy enreversado, sencillamente no vas a tener esa cantidad de posiciones o sencillamente no vas a cruzar la calle en este respecto. Entonces lo simplificas. Hay otra perspectiva. Quizás tú quieres aumentar la cantidad de dinero ganado, ¿cierto? Entonces, si queremos aumentar la cantidad de dinero ganado, si queremos aumentar la cantidad de dinero que percibimos por posición, entonces tenemos que saber cuánto estamos perdiendo con esta estrategia y cuánto estamos ganando. Quizás sea no tanto de parte de la estrategia, sino del sistema o del proceso de manejo de riesgo que estemos utilizando. Quizás no estemos manejando de forma óptima el riesgo y por eso es que estás perdiendo más de lo que estás ganando. ¿Cierto? Y la única forma en que tú vas a saber esto es, primero, mi recomendación una vez más, redacta la estrategia y pruébala por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. Yo particularmente, yo elongaría eso, ¿no? Porque a mayor cantidad de data, mucho mejor. Es decir, mayor cantidad de posiciones, mayor cantidad de días, mayor cantidad de resultados a nivel de pérdidas y ganancias, y tenemos una muestra mucho más grande, ¿cierto? Pero lo podemos hacer ¿Cuánto por sería dos una meses. muestra mínima? Disculpa. ¿Cómo? Una muestra mínima en cuanto a ejecuciones. ¿Cuánto es una muestra mínima que tú dirías que en cuanto a trescientas ejecuciones? ¿100 cincuenta ejecuciones? posiciones. 350 posiciones. Mínimo. 350. Sí, Okay. mínimo. Mínimo. Por eso es que por lo menos el hashtag que yo uso en Twitter, las 1000 gráficas, no, porque es data, es data. Creo que tú me dijiste que eres ingeniero, ¿no? Aquí lo Sí, colocaste, correcto. sí, ingeniero. Bueno, tú entiendes de esto mucho, mucho mejor que yo, obviamente, ¿no? Que es el tema de la data, que es el tema de la estadística, el tema del muestreo, ¿no? Un Sí. muestreo mucho más grande, entonces tenemos una referencia mucho mejor. Pero ponte tú que lo hagas por 2 meses. Entonces en 2 meses tú vas a evaluar dos cosas. ¿Cierto? Tú de aquí a 2 meses no vas a tener un objetivo en la cabeza a nivel de qué es lo que quieres tú, sino vas a estudiar el sistema. Vas a estudiar esto que tú creaste y vas a ver qué resultados te da. Número uno, vas a ver los resultados en base a dinero percibido. Número dos, vas a ver los resultados en base a cantidad de posiciones colocadas. Número tres, vas a ver la frecuencia de posiciones. Número 4, vas a ver esa frecuencia de posiciones entre la cantidad de posiciones ganadas y la cantidad de posiciones perdidas. O sea, cuántas posiciones ganadas tienes con respecto a cada 5 posiciones o cuánta cantidad de posiciones perdidas tienes con respecto a cada 5 posiciones. Ejemplo, ¿no? Dependiendo de la data que te dé tu propio sistema. Eso lo sacas tú, eso lo haces en un sencillo formato de Excel. Ahora, Okay. teniendo eso en consideración, una vez que tienes esos números, una vez que tienes, ok, yo tengo, por ejemplo, $1000 en la cuenta y nada más hice un 20%. A mí me gustaría tener más de este 20%, me gustaría tener, no sé, me gustaría tener un 25%, me gustaría tener un 100%, ¿cierto? Hay que ver cuánto estás perdiendo, hay que ver la cantidad de posiciones perdidas, hay que ver la frecuencia de posiciones, porque ¿qué pasa? Muchas veces queremos asumir más posiciones, pero no queremos perder tanto dinero, y ahí es cuando entran las dicotomías, porque seguramente me has escuchado decirlo en uno que otro ejemplo, es el tema de si, por ejemplo, tú jamás te vas a montar en un avión porque tú le tienes miedo a los aviones
y yo me monto en un avión todos los meses, yo soy más propenso que tú de fallecer de un accidente de tránsito, de tráfico aéreo. En cambio, tú no. ¿Por qué? Porque tú nunca te vas a montar en un avión. Tú no puedes fallecer en un accidente aéreo, a menos de que el avión te caiga en la cabeza. Esa es la única forma, porque no te estás exponiendo a ese riesgo. En el mercado, cuando tú te expones mucho al riesgo, aumentas tu frecuencia de posiciones, aumentas también la probabilidad de ganancia, pero también aumentas la probabilidad de pérdida. De posiciones perdedoras. Eso no es igual a dinero perdido, no, porque tú puedes tener de 100 posiciones 80 perdedoras y 20 ganadoras y aún así ser rentable porque estás ganando 4-1, estás ganando 5-1, estás ganando 3-1 en esas 20 posiciones y estás perdiendo simplemente $1 por cada una de esas 80. Es decir, que perdiste $80, pero con las 20 ganaste, qué sé yo, 4-1 y compensaste esos $80 perdidos. Entonces tenemos que también saber cuál es el ratio promedio de ganancia de las posiciones que estás asumiendo en ese momento. Y todo eso lo vas a tener al final, eso no lo vas a tener ahorita. Y la única forma en que tú vas a poder hacer eso es si, número uno, escribes el plan y lo vas evaluando de forma, y aquí es donde vamos a ver el progreso, lo vamos evaluando de forma semanal, pero no lo vamos cambiando de forma semanal, lo vamos cambiando cada 2 meses. Cada 2 meses nos sentamos un día, vamos a ver qué fue lo que pasó en las últimas 8 semanas de este plan. Ya tú tienes el registro, ya tú sabes qué ha pasado semana a semana, es como una evaluación de un negocio. Ya tú sabes semana a semana cuánto se vendió, cuánto se ganó, cuánto pedimos, cuánto no pedimos, ya tú hiciste tu contabilidad, necesitas ya tu contabilidad semanal. Pero ya en la semana 8, el último día de la semana 8, te sentaste, agarraste toda esa data, vamos a ver qué fue lo que pasó y vamos a ver cómo podemos optimizar este plan. ¿Sí? Y eso, primero, necesitas el plan, necesitas la ruta. ¿Sí? Ese es el tema de la incompetencia consistente que anotas aquí. O sea, tú sabes que hay algo que desconoces, pero es que obviamente que lo desconoces porque es que no lo tienes, que es el fundamento, ¿no? O sea, el fundamento en este respecto me refiero al planteamiento. No tienes el planteamiento. Eso es lo que desconoces. Y también desconoces el resultado de ese planteamiento. Aprender a hacerlo bien va a depender mucho de qué tanta disciplina tengas tú como individuo para seguir los pasos de ese plan durante 2 meses seguidos. Y ahí es donde también entramos en el tema del autocastigo, que es que, verga, imagínate tú que el día de hoy ya tú tienes 15 días dentro del plan y el día de hoy lo hiciste mal. Hoy no ejecutaste como tenías que ejecutar. Entonces la pregunta es cómo te castigas tú mismo, porque al final, sí, trading, en el negocio del trading, sí, bravo, todos somos nuestro propio jefe, eso es cierto, pero también somos nuestro propio empleado, también somos nuestro propio recurso humano, también somos nuestro propio administrador, nuestro propio departamento de ventas, de cuentas, nosotros somos absolutamente todo, es una empresa de una sola persona, ¿cierto? Entonces, como tú mismo te penalizas a ti mismo. Mi recomendación sería como que vuelvas a empezar, ¿no? Como que, bueno, si en el día, no sé, 28 me equivoqué y todavía me faltaban 30 días más, bueno, entonces el día 29 ya no es 29, ahora es día 1 y vuelvo a empezar. Eso te va a dar a ti como la voluntad mentalmente de, verga, no la puedo cagar. Porque si la cagas tienes que volver a empezar y entonces no vas a saber cuál es el resultado final de este plan, no vas a poderlo optimizar. Y el propósito de estos 2 siguientes meses va a ser la optimización. La optimización de algo que tú vas a tener que llevar la contabilidad de. Tómate el tiempo necesario para redactarlo. En estos videos yo doy preguntas básicas sobre cómo redactarlo, ¿no? En el cómo hacer una estrategia. Bueno, aquí hice 2019, pero es que es por el algoritmo de YouTube, pero ahí se aplica para todos los años. Acción de precio, plan de trading, cómo hacer una estrategia de trading. Ahí puedes encontrar esos paso a paso, esos puntos necesarios e indispensables, de forma tal de que, bueno, tú vas como armando en base a esos puntos, vas como armando en base a esa metodología y tú vas agregando ahí tus herramientas. Quizás utilices medias móviles, quizás utilices soportes y resistencias, utilices esto otro, esto otro, esto otro. Y al final de la jornada, mano, le sacas la contabilidad, le sacas el visto bueno a esto, ok, ¿qué tengo aquí y qué no tengo aquí? ¿Qué quiero mejorar y qué no quiero mejorar? ¿Qué quiero repetir y qué no quiero que se repita? Así es como lo vas a terminar haciendo de forma óptima. Fíjate que marca soportes y resistencias burda de bien, ¿no? Fíjate que aquí chocó aquí, volvió a chocar aquí, volvió a quebrar aquí, retroceso redondo y aquí está hacia abajo. Aquí tienes una muy Sí, bonita estructura, muy bonita estructura de precio y bien demarcadita con sus niveles, inclusive aquí los niveles intermedios. Estos niveles intermedios que están acá, muy bonita estructura. Y lo que te falta
En ese respecto o sea, que hay, por lo menos contabilizo 9 formas, 8 formas de apalancarse distintas. Y lo que te falta es tener por lo menos una fija, que cada vez que se presente lo hagas. ¿Cuánto da eso de beneficio? Porque la que te apalancas aquí no da no da el mismo retorno de beneficio que la que te apalancas aquí, pero apalancarse en pullbacks en una tendencia va a aumentar la cantidad de frecuencias que esperar por soportes convertidos en resistencia o resistencias convertidas en soporte. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer tú? Aumentar la frecuencia, aumentar la precisión. No puedes aumentar los dos, y ahí es donde entramos en el arma de doble filo, ¿no? Con respecto al tema de la estrategia. Espero que se vaya entendiendo la idea en general, ¿no? Sí. No, todo perfecto, todo claro, excelente, excelente todas las recomendaciones. Ahora te hago otra pregunta. Perfectamente, ya entendí todo lo que me explicaste, cómo debo hacerlo. Te pregunto algo que quizás un poquito que no tenga, o sea, tiene que ver con el tema, pero o sea, de esto. El momento actual, los mercados están como medio locos. ¿Tú crees que aplicar una estrategia ahorita sirva igual? O sea, todas las estrategias son igual de funcionales en todos los momentos, o ahorita estamos en un momento particular del mercado en general, que igual todas las estrategias no sé si están funcionando igual. No sé si me entiendes la Sí, idea. sí, sí, sí te entiendo, sí te entiendo. Es el tema de no podemos ser estáticos en un sistema dinámico. El mercado es cambiante. Todos los días el mercado es distinto al día de ayer, el mercado es distinto el minuto siguiente, el segundo siguiente es otra cosa, ¿no? Sale un tuit de Donald Trump y la vaina cambia por completo. Correcto. Y nosotros tenemos que adecuarnos a eso, ¿no? Nosotros tenemos que saber que eso es así, que en algunos casos la estrategia sencillamente no va a funcionar. Hay un, ¿cómo se llama? Hay un autor, sí, un autor, un trader, un coach de trading, si se quiere, como él se denomina, que se llama Van Darp. Déjame anotarlo acá. Se llama así, ya, déjame colocar acá. Ay, no se ve. Tú lo has nombrado en los videos. Sí, Van sí, Dark. es este señor, ¿no? A ver, ahora puse las letras blancas. Aquí. Van K. Darp. Ay, Darp. Él. Este señor, o sea, si nos basamos en la literatura de Van Darp, él habla de que hay por lo menos 21 mercados distintos a nivel de tendencia y direccionalidad. ¿No? O sea, un mercado alcista con mediana volatilidad, un mercado alcista con alta volatilidad y alto momentum, un mercado alcista con mediana volatilidad y alto momentum, un mercado alcista con poca volatilidad y alto momentum, y vas entendiendo la idea. ¿No? Un mercado bajista con mucha volatilidad y mucho momentum, y así. Hay como, según él, hay como 21 o 22 mercados distintos, o tipos de mercado, tipo de direccionalidad. Y él también argumenta de que no todas las estrategias aplican en todos los distintos tipos de mercado. Mi problema con eso es que no apliquen todas las estrategias en los mismos tipos de mercado, es que no devengan el mismo retorno de inversión. Ese sería mi agregado a la idea de Van Darp. Que no es que no la puedas aplicar, es que no vas a tener el mismo retorno de inversión con respecto a una estrategia que gana cuando hay mucho momentum versus con esa misma estrategia cuando no estamos en una tendencia con alto momentum, ¿cierto? No puedes esperar el mismo retorno de inversión. Es como, qué sé yo, es como en un partido de fútbol, ¿cierto? Que el equipo venezolano, por ejemplo, que entrena en Venezuela y nosotros no estamos tan arriba al nivel del mar, entonces los muchachos cuando juegan en Venezuela no se cansan tanto, pero después van a un país como Bolivia, que está muy por encima de Venezuela a nivel de relación con respecto al nivel del mar, entonces los muchachos se agotan, ¿cierto? Porque no están acostumbrados a ese terreno. A pesar de que sean muy buenos jugando fútbol, ellos se van a agotar porque no están acostumbrados a eso, porque no es su terreno. Lo mismo pasa con las estrategias. No es el terreno, no es el terreno de una estrategia de momentum moverse en volatilidad, no es el terreno de una estrategia de volatilidad moverse en momentum. Yo particularmente tengo distintos acercamientos dependiendo de lo que me esté diciendo el mercado en cierto momento. La premisa de la adaptabilidad, no puedo decir que tengo algo fijo en el tiempo y es donde entra el tema del trading discrecional, sino que sencillamente tenemos que saber hacia dónde va el valor del activo en orden de poder apalancarnos en base a su precio. Siendo eso sí, mi recomendación también en este momento sería, número uno, estudiar lo que estamos viviendo porque es un hecho sumamente histórico e importante a nivel de mercados bursátiles. Mi primera crisis bursátil, bravo. La primera crisis bursátil de muchos, bravo. Pero más allá de eso, eh, entender,
ahorita sirve bastante es el tema de que ningún marinero, ningún buen marinero se hizo en aguas, cómo es que dice el dicho? Ningún buen marinero se hizo en aguas tranquilas, ¿no? Todos los buenos marineros se hicieron en aguas bastante turbias. Entonces, es ese mismo tema. Lo que tenemos que hacer ahorita es entender cómo funciona una crisis, entender qué es lo que sucede dentro de una crisis, que es una crisis totalmente nueva y novedosa debido al manual que se está lanzando la Reserva Federal de Estados Unidos para política monetaria. Y lo que deberías hacer es primero entender qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, por qué no hay liquidez en el mercado, por qué liquidamos a dólar, qué pasa con el mercado Forex, etcétera, etcétera, que puedes encontrar tendencias. En el mercado Forex ahorita hay una ligera tendencia, pero hay que saber apalancarse en esa tendencia, hay que saber que si estamos utilizando una estrategia de momentum, no nos va a devengar el mismo retorno de inversión si tuviésemos un exagerado momentum en el mercado, porque no lo tenemos si no lo tenemos. Entonces no es que se aplique o no se aplique, sino que no debemos esperar el mismo retorno de inversión, puesto nos estamos moviendo. El equipo venezolano está jugando en La Paz, ¿cierto? Estamos jugando más arriba de nuestra capacidad. Nuestros pulmones no nos dan. En el caso, la estrategia no da para donde la estás aplicando en ese momento. Recomendación con respecto al tema actual, al tema de lo que estamos viviendo ahorita. Ve desarrollando tu estrategia en base a un movimiento normal de mercado porque el mercado se va a normalizar. Puede ser que la vida más nunca sea como antes a nivel de servicios públicos, salud, otro tipo de industrias, etcétera, etcétera, pero el mercado se va a normalizar. El mercado siempre va a ser el mercado. El mercado no deja de ser fractálico independientemente de lo que suceda, ¿no? Independientemente de que esta es una nueva crisis, tal y qué sé yo, por lo menos lo que decían de Bitcoin, no, que Bitcoin es un nuevo activo y tal y qué sé yo, y no se parece a los demás, igualito cayó como todo el mundo cuando se presentó el coronavirus, porque el mercado siempre es el mismo, los inversores a lo largo de la historia siempre sienten dos cosas, o miedo o codicia, y el miedo y la codicia se manifiestan de la misma forma, solamente que se generan a través de factores distintos. Algunas veces tenemos miedo por X y otras veces tenemos miedo por Y. Algunas veces tenemos codicia por X y otras veces tenemos codicia por Y. Independientemente de eso, el miedo y la codicia se manifiestan de forma muy similar en la gráfica. Y eso es lo que hay que entender, que las cosas se manifiestan de forma muy similar en la gráfica. Así que puede ser que ahorita haya mucha volatilidad. Veas que un par de repente se dispara, por lo menos el petróleo, el día de la reunión de la OPEP, ¿no? Bajó y subió ese mismo día, pero por coñazo. Y eso es volatilidad. Y no puedes aplicar una estrategia de momentum en volatilidad porque te saca por stop. Tan sencillo como eso. Y hay que saber cuándo estamos en volatilidad y cuándo estamos en momentum. Cuándo es correcto utilizar una estrategia de volatilidad y cuándo es correcto utilizar una estrategia de momentum. Pero en orden de poder hacer eso, lo primero que deberías hacer es tener una de las dos. Es tener una estrategia, o bien volatilidad, o bien momentum. ¿Cierto? Y una vez que tengas esa estrategia definida y ya hayas evaluado tus 2 meses, sepas qué es lo que quieres hacer, sepas cómo la quieres optimizar, al lado o en conjunto con ese desarrollo, entonces vas formulando la siguiente estrategia, tu estrategia de volatilidad, o si preferiste volatilidad en vez de momentum, entonces la segunda estrategia que desarrollas es el momentum. Y lo bueno es que ya tienes el historial de la primera, lo bueno es que ya sabes cómo hiciste la primera y ya no tienes como tantas dudas, sino que ya primero tienes que entender cómo funcionan los rangos, tienes que entender cómo funciona la volatilidad, porque puede ser que parezca a nivel de gráfica muy, o sea, que sean cosas como muy similares, pero al final son animales distintos. La volatilidad es un animal, los rangos son un animal y las tendencias son otro animal completamente distinto. Puede que parezcan lo mismo, pero no lo son. Se tratan de manera distinta y por eso es que las estrategias no funcionan. Por eso es que los mismos indicadores, tú no puedes usar RSI cuando estás usando MACD, no puedes utilizar líneas de vaina, ¿cómo se llama? Medias móviles cuando estás utilizando Ichimoku, no puedes utilizar Ichimoku si estás utilizando osciladores porque te mandan señales contrarias, ¿no? Es el tema de saber qué tipo de herramienta estás utilizando. Si tienes un martillo, todo, absolutamente todo lo vas a ver como un clavo. Entonces la idea es expandir esa cajita de herramientas. Pero en una primera instancia necesitamos por lo menos tener el martillo, ¿no? Y después del martillo sacamos el destornillador y después el taladro hidráulico y así vamos con las distintas herramientas. Sí, sí, sí me agarras la idea. Sí, sí, correcto, correcto, comprendido completamente. Perfecto, mi pana. Ahorita Incluso, nos quedan unos 10,
10, 12 minuticos si tienes alguna otra pregunta, bro. Este, bueno, no, básicamente, ya lo tenía anotada, básicamente eso era lo que más estaba esperando yo de esta sesión. Me parece, por otro lado, me parece genial que estés haciendo este tipo de acercamiento con la gente, veas Gracias. bueno, críticas y los problemas de cada uno, que supongo que eventualmente verás que hay una repetición de los mismos, ¿no? Similares, y verás cuáles son los que en verdad, o en donde hay que atacar tenemos que atacarlo en generalización entre la gente, pues la mayoría. Sí, sí, porque al final casi todos tenemos las mismas dudas. Es el tema de la estrategia y que no tenemos o sea, es que el tema de la estrategia es la búsqueda de la certeza. Eso es fijo. Cuando alguien está buscando una estrategia, está buscando algo que le dé un mínimo de certeza. Y las últimas tres personas con las que he conversado tienen medianamente una estrategia formulada, pero todavía están buscando la certeza. O sea, porque buscamos la estrategia en orden de protegernos con respecto a la incertidumbre. Y no hay nada que te vaya a reducir la incertidumbre. Tenemos que entender eso. O sea, el hecho que tú seas muy bueno en una mesa de póker contando las cartas, eso no va a hacer que tú sepas qué carta te va a salir o que tú estés seguro de la carta consiguiente que te va a salir. No lo sabes. Tú sencillamente tienes un planteamiento, tienes una idea de lo que puede pasar. Pero eso no quiere decir que eso vaya a ser así. Y como esperamos algo del mercado, como tenemos una expectativa con respecto al mercado, o sea, nosotros deseamos que el mercado se comporte de esta forma, porque así es como lo dice mi estrategia, porque así lo dijo el CryptoPana en el video, porque así me dijo el carajo con el que yo le pagué el curso y así tiene que ser. Y no, en muchos de los casos no es así. En muchos de los casos yo también pierdo más veces de las que gano, pero es el tema del manejo de riesgo, ¿no? Si pierdes más veces de las que ganas, pero controlar la cantidad de dinero perdido versus la cantidad de dinero ganado, es el tema del 4-1. Y al final de la jornada hay que entender que esto es un sistema de apuestas. Y al ser un sistema de apuestas, nosotros tenemos que apostar a aquello que conocemos. O sea, yo no voy a apostarle, si estamos hablando de caballo, yo no voy a apostarle un caballo que yo jamás en mi vida había escuchado. Si yo estoy jugando póker, yo no voy a apostar o no voy a incrementar mi apuesta con un par de cartas que jamás en mi vida yo me había sentido cómodo. Y yo estoy viendo la mesa y favoreciendo en este momento, ¿cierto? No lo voy a hacer. Es la misma mentalidad, apostar entre comillas seguro, no apostar a seguro, apostar a lo que me ha funcionado antes, no porque me vaya a funcionar ahora, pero sí porque me ha funcionado antes y es lo que conozco. Y tenemos que tener ese bagaje. Si no tenemos ese bagaje, entonces sencillamente, verga, ¿no? De absolutamente nada vale. De absolutamente nada vale si no tenemos el bagaje, el historial. ¿Sí? Porque la mejor herramienta que tenemos tú y yo, la mejor herramienta en este momento y para toda la vida, va a ser el pasado. Y tenemos que saber que el pasado no es proxy o no es buffer de lo que va a suceder en el futuro, pero es la mejor herramienta que tenemos, no tenemos otra cosa. Es como cuando alguien dice, no, bueno, el sistema capitalista es una mierda por X, ok, está bien, es una mierda, pero no tenemos otro mejor. Es el único sistema que hay, es lo único que hay. No es como cuando alguien se arrecha, qué sé yo, con los carros de gasolina y porque no sé qué cosa los carros de gasolina, pero es lo único que hay. Ah, no hay carros eléctricos, pero bueno, es carísimo. O sea, es el tema de que si es lo que tienes, utilízalo y utilízalo bien. Y la única referencia que nosotros tenemos para hacer proyecciones futuras es el pasado. Por eso decimos que el mercado es fractálico. Y la única forma de saber si te apalancas aquí, si te apalancas aquí o si te apalancas aquí es si en efecto uno de estos tres señores, uno de esos señores te da un retorno beneficio con cual te sientas cómodo. Si estamos hablando de por lo menos póker, esto puede ser una mano de par, esto puede ser una flor, esto puede ser un color, esto puede ser póker, qué sé yo. Ahí tienes distintas manos con la que te sientas más cómodo, adelante, apuesta. El hecho que tú hayas colocado, o por lo menos el hecho de que el CryptoPana diga que hubiese colocado una apuesta acá, eso no quiere decir que esto iba a pasar, pero es lo que yo hubiese hecho, porque esto se puede ir a la baja, que es la última posición que coloqué en el dólar canadiense. Se fue para abajo y perdí. Y listo, se acabó, perdí, asumo la pérdida, nos vemos la semana que viene. Eso es así, nos lavamos la cara, nos damos palmaditas en la espalda y volvemos con nuestro plan que nos ha funcionado antes y sabemos que nos ha funcionado porque lo hemos evaluado, porque lo hemos optimizado. Y llegada la fecha,
Entonces, sencillamente, lo que hacemos es ejecutar como un mero robot, ejecutar, 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 ejecutar. Al final a mí no me pagan por pensar, a mí me pagan por ejecutar. Y a ti también. A todos nos pagan por eso. ¿Se entiende? Correcto. Sí, sí, correcto. El otro puntico era el manejo de las emociones, ¿no? Ujú. ¿Cómo hacía uno para... Ese es otro planteamiento, otro problema que he tenido yo a lo largo, ¿no? De esta época como de trader, que es, ajá, yo tengo mi sistema y trato de hacer la evaluación, pero una vez que empiezo, vamos a decir, a tener posiciones en contra Ujú. o fallas, tienes dos, tres, cuatro, cinco fallas seguidas, como que te bloquea. Por lo menos yo me bloqueo, no quiero hacer la evaluación, quiero cambiar de sistema. O sea, y parte también falla la constancia por el hecho emocional. Pues, De una pregunta, entonces, ¿cómo penalizas tus faltas? exacto, no tengo un sistema como para penalización. Porque lo que hago yo es lo siguiente. Si yo tengo más de tres faltas seguidas, o sea, cuando digo faltas es, tengo una idea, ¿no? Tengo mi idea de trading, tengo mi proceso de generación de ideas de trading, ¿cierto? O sea, esa es otra, necesitas proceso de generación de ideas, es decir, qué activo vigilar versus qué activo no vigilar. Una vez que tú tienes tu proceso de creación de ideas, posteriormente entonces vas a evaluar si en efecto esa idea tiene un mínimo de sentido, ¿no? O sea, vale la pena ir largo en el eurodólar, vale la pena ir corto en el S&P 500, vale la pena recomprar acciones de Amazon, ejemplo, ¿no? O sea, vamos a evaluar si eso es así. Ok, si es así, vamos a la gráfica. En la gráfica es donde cometemos la mayor cantidad de errores, ¿cierto? Porque tenemos una idea de lo que debemos, es el tema de que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. O sabemos qué es lo que no tenemos que hacer y lo hacemos, ¿no? Entonces, teniendo eso en consideración, cuando tú cometes cierta cantidad de errores, tienes que penalizarte de alguna forma. ¿Tú tienes hijos? No, No, ok, tienes sobrinos, algo así. sí, claro, eso sí. Y bueno, y obviamente que tú también fuiste un niño, ¿no? Todos fuimos niños. ¿Qué es lo que hacía tu mamá o qué es lo que hace tu hermano, tu hermana con sus hijos cuando hacen algo malo? Lo regañan. ¿Qué es lo que haces tú con un perro cuando hace algo malo? Lo regañas. Como que no, ahí no levantas la pata, ahí lo regañas, ¿cierto? Le metes ahí su regañito. Eso mismo tienes que tener tú, porque si tú metes la pata, tú tienes que tener alguna forma de regañarte. No me refiero en una forma de regañarte en que te vas a autoflagelar a ti mismo, pero sí dejar de operar. ¿Sí? Lo peor que le puedes hacer a un operador es que deje de operar. Lo peor que le puedes decir a un trader que le gusta hacer trading es que deje de operar. ¿Sí? Eso número uno, te resguarda las emociones y número dos, te resguarda el capital. ¿Cierto? Entonces, lo que hago yo, si yo tengo tres errores dentro de mi sistema y yo sé que estoy cometiendo esos errores, yo dejo de operar por la jornada. Y si yo tengo 2 días seguidos, perdón, si yo tengo 2 días seguidos en los cuales cometo tres errores, es decir, 6 errores en 2 días seguidos, dejo de operar por la semana. Completamente, dejo de operar de la semana, no veo gráfica, no veo noticias, no veo grupo, no veo nada, no veo Twitter, no veo nada, porque no me interesa, ¿cierto? Porque sé que estoy viciado, porque la cabeza la tengo viciada, la tengo en otro sitio, ¿cierto? Y uno como trader tiene que entender que esto es pues estamos hablando de dinero, ¿cierto? El dinero en trading es algo que, y la emoción, la emocionalidad del trading viene ligada a que no estamos desapegados con respecto al dinero. Esa es la clave de la emocionalidad del trading, el dinero. No es que me emociona a nivel de qué fino que tengo una posición o a nivel de qué cagada que estoy perdiendo. No, no es que tengo esa emocionalidad, sino que sencillamente por el mero hecho de que estamos utilizando dinero y que estamos ganando, perdiendo dinero, es que se genera la emocionalidad, porque no tenemos un desapego a ese dinero, porque el dinero dentro del trading, si bien hay que tenerle desapego, también hay que tenerle respeto, y ahí es el tema, es un tema bastante casi como un oximorón, ¿no? En el que parece contra una idea contraria, que le tienes que tener respeto a algo a lo cual le tienes total y 100% desapego. No tienes que pensar en el dinero como algo que quieres tener, o no tienes que pensar en el dinero como algo que no quieres perder, porque lo vas a perder, va a haber pérdidas, las pérdidas son necesarias, porque todo el mundo se alegra cuando gana, pero nadie se alegra cuando pierde. ¿Pero por qué?
O sea, ¿por qué habría que alegrarse uno cuando pierde? Porque es que resulta que si tú estás perdiendo $10, alguien más lo está ganando. ¿Y por qué no te alegras de que ese huevón esté ganando $10? Porque estás perdiendo tu propio dinero. Entonces nosotros tenemos que entender de que cada $10 que estoy ganando yo es porque otro huevón también lo está perdiendo. Alguien del otro lado de la pantalla también está perdiendo esos $10. Y ese es el desapego, porque ese es el sistema. Yo te doy $10 a ti, tú me das $10 a mí. Yo gané hoy 20 y ayer perdí 10 y me gané 10 por un tema de riesgo-beneficio. Porque entiendo que las pérdidas van a venir. Y en tanto y en cuanto, Víctor, tú sepas reducir la pérdida, allí es cuando la emocionalidad desaparece. Cuando nosotros entendemos que podemos y somos capaces de reducir no las pérdidas a nivel de cantidad de veces que perdemos, sino la pérdida en cantidad de dólares ganados o perdidos. ¿No? En este caso sería perdidos. Cuando tú tengas un planteamiento que te permita a ti reducir, que es el tema de las ventajas competitivas y riesgos asimétricos, cuando tú entiendas que tú puedes reducir la pérdida a un mínimo y que estás conforme con esa pérdida, allí es cuando pierde la emocionalidad. Y eso viene también con la experiencia, ¿no? Porque es como cuando un ciclista de alto rendimiento está entrenando o un basquetbolista de alto rendimiento está entrenando. Él sabe que en cualquier momento puede, qué sé yo, lesionarse, caerse, golpearse, mayugarse por algún movimiento que hizo. Eso es parte del negocio, ¿cierto? Es como si fueses dueño de un restaurante. El dueño del restaurante le pide a su proveedor: señor proveedor, por favor, ¿me puedes dar, no sé, 20.000 kilos de carne? En alguno de esos 20.000 kilos de carne, por lo menos 2, 3 kilos de carne van a venir malos. Y eso es parte de hacer negocio. Y el comprador tiene que entender eso, que algunas veces, bueno, los platos se van a romper, las copas se van a dañar, los clientes no van a pagar, el mesonero me va a robar de la caja. O sea, esos son partes y gajes del oficio. Y uno tiene que reducir eso al mínimo, tienes que reducir las fricciones al mínimo en orden de mantener un control. La emocionalidad viene cuando no tenemos control. Ahí es cuando viene la emocionalidad, cuando de verdad nos sentimos que jode emocionales, es cuando no tenemos ningún tipo de control sobre lo que estamos haciendo o no entendemos que a pesar de que podamos tener un tipo de control, algún tipo de control, no sabemos ejercer o reducir la cantidad de pérdida dentro de ese sistema. En tanto y en cuanto, Víctor, tú sepas reducir la cantidad de pérdida, en ese mismo porcentaje es que va a reducirse la emocionalidad que tú tengas. Y también entendiendo que te tienes que desapegar del dinero. Por eso es que se dice que apuesta solamente aquello que estés dispuesto a perder. O sea, si tú tienes $5.000 y no tienes más, no uses esos $5.000. Si tú tienes $500 y no tienes más, no uses esos $500. Usa dinero que estés dispuesto a perder. Y una vez más, ahí es donde vuelve el tema. El trading no es un sistema, el trading no es un negocio que te ayuda a ti a aumentar el capital, sino a protegerlo. Porque yo tengo unos ahorritos, por ejemplo, yo tengo $15.000 ahorraditos y yo no voy a usar esos ahorros para hacer trading. No, yo voy a usar esos ahorros para colocarlos en el sistema financiero y proteger mi capital de una posible inflación que va a venir por la inyección de liquidez bárbara que viene por parte de los bancos centrales. Y yo me voy a apalancar, ese dinero lo voy a colocar en oro, lo voy a colocar en commodities o quiero comprar petróleo. Y el incremento del capital va a venir en base a la capacidad que yo tenga de proteger mi inversión, de proteger mi dinero. Porque aquí no estamos haciendo trading porque queremos hacer, creo que también lo mencioné en las lecciones, en las sesiones de ayer, el que apuesta por necesidad pierde por obligación. El que busca hacer dinero por hacer dinero de forma exclusiva dentro del sistema va a perder, porque esto no es para hacer dinero. Esa es una de las erróneas ideas que se tiene con respecto al trading, que se piensa que el trading es para hacer dinero. No, el trading en primera instancia no existió y no se creó para hacer dinero, sino para la protección de capital. Para eso se creó el trading. La especulación viene en segundo plano, es el tema de los derivados. Los derivados se hicieron para concretar precios futuros y uno puede especular en base a ese precio futuro, uno puede especular en base a ese derivado, pero lo primero, el martillo se hizo para martillar. Después tú puedes utilizar la herramienta para lo que te dé la gana, pero la herramienta se hizo con un propósito y tenemos que seguir ese propósito en base a poder entender cómo podemos hacer todo lo demás. La falta de conocimiento en muchos de los casos es lo que evita que nosotros
evita que podamos reducir ese porcentaje de emocionalidad dentro del sistema. Eso viene siendo como la idea general. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, 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 perfecto, perfecto. Entendido 100%. Me alegro, bro. Bueno, ya te tengo que dejar, Víctor, porque en 20 minutos tengo a al otro compañero. Entonces quiero setearlo todo también. ¿Alguna última duda? No, no, perfecto. Todo excelente. Me Gracias por alegro, mi pana. No, vale. por la guía. Prefiero eso. Pero entonces aplicar. Estuve en unos 2 meses, pero ya los resultados a todo esto. Claro, tienes que tomarte tu tiempo. Tómate tu tiempo, hazlo con calma, desapego al dinero, el respeto también al sistema, entendiendo que esto no es para incrementar el capital como se nos ha dicho, de la forma en que se nos ha dicho. No es que no se pueda, pero no es la base, ¿cierto? Y desarrollar el sistema. Desarrollar el sistema y tener la data. Lo más importante es la data, tu propia data. No es como un médico, pues. Necesitas la información, necesitas el reporte para saber qué medicina te manda. Tú necesitas eso. Y tú eres tu propio médico, pues. Y tú mismo te vas a dar tu propia medicina. Eso viene siendo todo, mi pana Excelente. Víctor. Espero que haya quedado claro ciertos punticos que tenías allí. Y, y bueno, cualquier cosa me estás avisando, bro. Muchas gracias, hermano, No por vale, mi todo. pana. A ti, a ti, a ti. Quedamos pendientes. Y seguimos en las redes, seguimos conectados por las redes. Dale, bro. Voy a dejar de grabar.